¿Alguna vez alguien te llamó por tu nombre desde la oscuridad sin que hubiera nadie detrás? Esa pregunta me persigue desde que tengo memoria, y es con ella que quiero abrir este relato. Lo que escucharás en este video no es una invención para provocar, es un conjunto de vivencias y testimonios que se entrelazan y que me dejaron con la certeza de que hay cosas cuya existencia no depende de la razón, sino del susurro repetido en noches largas. Esa noche comenzó como muchas otras. Fuimos a conocer el rancho donde mi padre había crecido, un sitio que para él estaba lleno de nostalgias y para nosotros, niños, prometía exploración. La casa había sido refaccionada y vestía colores distintos, pero aún conservaba rincones que olían a infancia. El pozo, la huella del corral, los senderos de tierra que parecían diseñados para correr. Íbamos mi papá, mi mamá, yo y mi hermanita de apenas 3 años, inquieta y risueña. A primera vista todo parecía normal. Sin embargo, desde que entramos, noté algo diferente en la manera en que ella se movía. Era como si alguien invisible le hablara al oído. Durante la tarde mi padre nos paseó por el terreno, señalando lugares donde solía jugar, rememorando las cosechas y anécdotas que lo hicieron hombre. El aire se volvió más seco al alejarnos de la ciudad, y la luz adquirió un matiz polvoriento que pareciera conservar las voces del pasado. Cuando nos sentamos a comer, la vi levantar la mano y saludar hacia un árbol grande que quedaba a unos pasos. Le pregunté a quién saludaba, y ella, con la seriedad que solo tienen los niños, señaló el tronco y dijo: «La señora del árbol». Mi padre se puso serio, la tomó y nos avisó que lo mejor sería regresar esa misma noche. La decisión fue tajante, no hubo discusión. Algo en su voz nos ordenó obedecer. En la carretera de regreso, la tensión fue un silencio compartido. El viaje, que en otra ocasión habría estado lleno de relatos y risas, transcurrió con los ojos de mi padre fijos en el camino y mi hermana dormida a su lado. Luego supe que la historia del árbol no era un invento reciente. Cuando mi padre era niño, él y sus hermanos habían visto en ocasiones la silueta de una mujer en ese mismo tronco. La abuela les contó una vez que, antaño, el lugar había sido monte y la gente del pueblo había colgado allí a una mujer acusada de brujería. Desde entonces, decía la leyenda, su espíritu volvía en noches y buscaba a los niños con una voz que llamaba por sus nombres. Esa promesa de presencia, de llamada, vuelve en otras historias: escuelas con patios y un árbol enorme, oraciones que se repiten al revés, invocaciones que se cuentan como un juego y que terminan en consecuencias imprevisibles. Todo eso me lo narró, años después, una amiga que vivió algo así en una secundaria de monjas en la ciudad. Allí, en el patio, un fresno vigilaba el espacio de las bancas y ponía en marcha rumores. La leyenda decía que quien pronunciara cierta frase de la forma correcta y a la hora indicada podía provocar la aparición de una figura o escuchar su nombre susurrado en el oído. Nadie la escribió oficialmente. Circulaba de generación en generación como una advertencia envuelta en curiosidad. Valeria era mi amiga en aquella secundaria. Íbamos a ensayar obras de teatro y siempre nos quedábamos a practicar líneas hasta tarde. Una tarde, entre risas y ensayos, sacó una libreta pequeña con la supuesta oración escrita a lápiz. Al principio me negué. No me parecía buena idea jugar a llamar a algo cuyo alcance desconocíamos. Pero la curiosidad, cuando se mezcla con la presión del grupo, puede más que la prudencia. Esa misma noche nos quedamos, y a la hora en que las monjas se retiraban, las chavas de cursos mayores
se acercaron y nos desafiaron. Paola empezó a recitar la oración en voz alta, y aunque yo huyó, vi a Valeria quedarse con la libreta entre las manos, repitiendo a medias, con la voz quebrada. A la mañana siguiente, Paola apareció con rasguños en la cara, marcas profundas como si alguien se hubiera ensañado. Belén desapareció sin aviso, y más tarde se supo que había caído desde el techo de su casa. Algunos juraron que no fue un accidente, sino una huida. Valeria, que había pronunciado la invocación a medias, comenzó a percibir a una figura con hábito antiguo que la seguía a distancia, una presencia que no se acercaba, pero que no la dejaba en paz. Así, de a poco, el juego escolar se convirtió en una cadena de consecuencias que nadie supo cómo terminar. Otra historia, de tiempo más atrás, habla de Ceferino y su hermana Clarita en un pueblo llamado Ojo de Agua de la Palma. Ceferino, un hombre que desde niño mostraba comportamientos extraños, hablaba solo y miraba al monte como quien espera una respuesta. Contó que su hermana conversaba con alguien debajo de la cama. Movido por la curiosidad, lo espiaba hasta que una noche la siguió y la vio ofrecer flores, pan y juguetes a criaturas pequeñas como muñecos, con caras marchitas y manitas huesudas, que recibían todo con solemnidad como si fuera una ofrenda ritual. Clarita se perdió esa misma noche entre los magueyes y nunca regresó. La familia se marchó del pueblo, y Ceferino quedó con la certeza de que las voces habían ganado aquella vez. Hay, en todos estos relatos, elementos comunes que no se deben a la casualidad. Un árbol que actúa como umbral, una figura femenina que llama desde la distancia, una invocación que funciona como llave y la manera en que el nombre propio aparece como reclamo. Lo inquietante no es solo la presencia, sino la insistencia. La entidad parece saber a quién elegir. Llama por apodos de infancia, por nombres que solo la víctima reconoce. Ese detalle, más que cualquier rasguño, me obliga a pensar que no se trata de alucinaciones aisladas, sino de un tipo de atención dirigida, de una intención que busca vínculo. En los días posteriores a aquel viaje, nuestro hogar quedó tocado. Mi padre, que antes hablaba poco, se volvió aún más contenido. Mi madre cerró ventanas con más premura y empezó a poner atención a las sombras en el jardín. Mi hermana, por suerte, apenas recuerda lo sucedido. El olvido infantil es un manto protector que a veces salva. Con el paso del tiempo, evitamos regresar al rancho. Mi padre intentó una vez volver solo, y volvió distinto, con los ojos más cansados y con relatos de huellas que aparecían entre los magüeyes como si alguien hubiera pasado hace poco. No era una anécdota que contar alrededor de una mesa sin que el silencio la hiciera pesada. En la escuela, las autoridades intentaron contener la propagación de la leyenda, imponiendo horarios estrictos y pidiendo a los estudiantes no quedarse después. La prudencia se volvió una regla tácita. Nadie quería ser responsable de que otra curiosidad se convirtiera en tragedia. Aún así, el rumor siguió. Como si las historias fueran semillas que caían en la tierra y germinaban en otras cabezas. Valeria, con el tiempo, dejó de ver con tanta frecuencia a la monja espectral, pero jamás recuperó la despreocupación total. Convivió con un miedo sordo que la hizo cambiar de rutinas, evitar sitios y mirar hacia atrás con más frecuencia. Lo que se repite en tantos testimonios es la advertencia de quienes conocen la tradición. No pronuncien la frase, no repitan la oración, no llamen por juego a algo que otros han llamado en serio. La petición del narrador en los podcasts que recogen estas historias no es teatralidad, es una solicitud responsable. El miedo no es un premio narrativo, y el horror que algunos buscan por diversión puede transformarse en una carga real para quien lo experimenta. Hay, detrás de la anécdota popular, una lógica de precaución que algunas comunidades han desarrollado
para proteger a los más jóvenes. No faltan, por supuesto, los intentos de racionalizar, buscar explicaciones médicas para los arañazos, razones psicológicas para la sensación de ser seguido, causas coincidentes para las ausencias, y sin embargo, cuando múltiples testigos no relacionados describen elementos parecidos, la figura que se mantiene a cierta distancia, la llamada por nombre, la oratoria que funciona como llave, la duda crece, y la certeza de que algo escapa a la explicación corriente se impone. No pido fe ciega, pido prudencia y la humildad de reconocer que no todo puede medirse con criterios científicos inmediatos. En la constelación de relatos que he recogido, la lección que emerge es doble. Por un lado, cuidar a los niños y poner límites donde la curiosidad puede convertirse en puerta. Por otro, reconocer que algunas historias sirven como velas que marcan límenes. No están hechas para ser resueltas, sino para recordar. Respetarlas es aprender a no tocar aquello que parece necesitar el silencio para no cobrar fuerza. Algunas invocaciones no son bromas, son hilos que una vez jalados no siempre se dejan soltar. Si te queda una última recomendación, que sea esta. Si alguna vez pasas junto a un árbol señalado por leyendas, si alguien te propone repetir palabras que no entiendes, o si un grupo de adolescentes organiza un reto con un rito, no te sientas obligado por posturas ajenas. La valentía real no siempre está en probar. A veces consiste en atreverse a decir no. Cerrar una puerta y marcharse puede ser el acto más sensato. Si quisieras saber más, en la descripción del episodio y en los canales de la comunidad se comparten testimonios y archivos para quienes deseen aportar sus propias experiencias. Si decides enviar una, hazlo con responsabilidad. No promuevas miedo gratuito ni conviertas una memoria ajena en desafío. Guardar estas historias con respeto equivale a preservar el bienestar de otros. Fin.